Y por lo tanto las voces de la oposición reclamando investigación, luz, taquígrafos y soluciones a este problema pues han sido como voces que claman en el desierto. Una de las que se hicieron sonar o escuchar, dicho sea con más propiedad, con más fuerza, fue la de Jorge Campos, diputado y portavoz de Vox en el Parlamento Balear. Don Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Luis. ¿Estamos peor de lo que estábamos o no? Estamos igual como estábamos, no sabemos cuántos casos hay, no sabemos desde cuándo está sucediendo esto, nos enteramos por la prensa de lo que pasa y aquí nadie, absolutamente nadie, asume ninguna responsabilidad. ¿Por qué se denegó la comisión de investigación cuando ustedes la pidieron, después de que afloraran 16 casos? Bueno, una comisión de investigación, no. 5 veces hemos solicitado que se cree una comisión de investigación, tanto en el Consejo Insular de Mallorca como en el Parlamento Balear, porque es que hay centros de menores tutelados que dependen del Consejo Insular de Mallorca y otros centros de menores que dependen del Gobierno Balear, un Gobierno Balear que también tiene competencias sobre los menores. Bueno, ¿por qué lo están ocultando? Eso es lo que queremos saber. Porque cuando hay un gobierno que sistemáticamente, y me refiero al Partido Socialista, a Podemos y a los separatistas de Mesper Mallorca, sistemáticamente se niegan a investigar, algo están ocultando. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué está pasando? Por una parte, por otra parte, que se asuman responsabilidades y desde luego, vamos, desde el principio nosotros estamos con esto y no lo vamos a dejar y lo llevamos a todas las instancias. Claro, de todas maneras, don Jorge, quiero pensar que aunque no tengamos ninguna constancia, porque esa comisión no se ha hecho y por lo tanto no se ha podido, digamos, utilizar todos los recursos a nuestro alcance para tratar de averiguar cuál es el problema de fondo, pero usted tendrá alguna conjetura de por qué el gobierno no quiere, digamos, investigar como Dios manda. Bueno, yo tengo muchas conjeturas. Yo quiero pensar que pueden haber desde implicados políticos, no sabemos desde cuándo, hasta que hay una dejación absoluta de funciones, hasta que pueda haber un negocio económico detrás de esto. Nosotros somos de la opinión de que hay que revisar absolutamente en profundidad todo lo que tiene que ver con la tutela de menores. Y voy a ponerle un ejemplo brevemente resumido. Lo que se está haciendo ahora es que un trabajador social, no un juez ni una orden judicial, un trabajador social decide que una familia no puede hacerse cargo correctamente de un menor de edad, niño o niña, da igual, porque también hay niños prostituidos. No se puede hacer cargo del menor y entonces deciden que es mejor apartarlo de la familia y llevarlo a un centro tutelado. Un centro tutelado que está en manos de una de esas asociaciones que llaman del tercer sector, que se pueden llevar entre 3.000 y 6.000 euros por niño, y en ese centro tutelado acaba prostituido, abusado, drogado y demás. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es posible que se siga permitiendo este funcionamiento cuando constantemente estamos viendo que van apareciendo estos casos en la prensa? ¿Cuántos deben haber que no conocemos? ¿Quién se está lucrando con esto? ¿Cómo es posible que se siga financiando con dinero público procedente de la Unión Europea, procedente del Gobierno de la Nación, procedente del Gobierno autonómico o del insular a estos centros tutelados, a estas asociaciones del tercer sector, para que tutelen a unos niños que acaban siendo prostituidos? Es que es una salvajada y es algo absolutamente increíble e indignante que nadie haga absolutamente nada. O sea, es algo que debemos parar de una vez por todas. Pero ayúdeme a entender algo, don Jorge, que no entiendo en absoluto. Bueno, en realidad no entiendo prácticamente nada de lo que rodea a esta información que estamos comentando, pero bueno, podría llegar a entender, no, desde luego no a disculpar, que se quisiera hacer una especie de cortina de humo político si hay algo que ellos quieren tapar. Pero es que ustedes, si yo no estoy mal informado, don Jorge, en vista de que por la vía política no conseguían investigar o arrojar luz a lo que estaba ocurriendo, recurrieron a la Fiscalía y tampoco en las instancias judiciales encontraron la asistencia que ustedes reclamaban. ¿Por qué? Pues así es. La Fiscalía, ante el escándalo de los 16 casos que se supieron en diciembre de 2019 y en enero de 2020, abrió unas diligencias de investigación. Ahí nosotros nos sumamos como parte también para saber qué estaba pasando. Bueno, el resultado fue que la Fiscalía de las Islas Baleares decidió archivarlo por un motivo curioso, y es que consideraron que no había una red de prostitución organizada. Bueno, a nosotros nos da igual si hay una red de prostitución organizada o no. Lo que está claro es que están habiendo unos casos que nunca se llega a saber quién está detrás de todo esto, quién debe asumir la responsabilidad y quiénes son los culpables de que siga pasando esto. Y me consta que la Policía Nacional sigue investigando sobre el tema. Por eso tenemos ahí una vía de esperanza donde realmente al final sepamos
¿qué está pasando con todo esto? Nosotros volveremos a recurrir a los tribunales, por supuesto, y lo volveremos a llevar a instituciones políticas, insisto, sea cual sea, porque puede llegar a ser frustrante, ¿no?, encontrarte siempre con este muro de no querer investigarlo, ¿no? Acuérdese de aquella frase de Pablo Iglesias cuando salió el escándalo, que dijo: vamos a investigarlo, caiga quien caiga. Y su propio partido votando en contra en Baleares de la investigación, ¿no? Bueno, pues da igual, nosotros vamos a seguir, aunque nos demos resultados sorprendentes como la actuación de la Fiscalía. Refrésqueme la memoria, don Jorge. No hubo comisión de investigación, pero sí que se constituyó algo que dimos en llamar, no sé si con propiedad o no, una comisión de expertos. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, sí, fue una comisión patraña con un informe de 2 comisiones. Una llamada de expertos, por cierto, propuestos todos por los partidos de gobierno, ya se puede imaginar cuál fue el resultado. Por una parte, consideraron que la culpa de estos abusos es la sociedad en general. Incluso en ese primer informe de comité de expertos llegaron a decir que se dilataba demasiado en el tiempo, desde que se conocía el abuso, la agresión, hasta que llegaba a los tribunales, que hay casos que han pasado hasta más de 2 años, y eso quedó ahí. Pero es que después crearon una comisión que llamaron política, donde luego nosotros ya nos negamos a participar, visto el paripé que se trataba. Y efectivamente no nos equivocamos. El informe de esa comisión política definitivo era, otra vez, culpar a la sociedad en general, que hay gente muy mala que se aprovecha de los niños menores, la pornografía, que también es muy mala, y que la culpa, que es una vergüenza, es una vergüenza que Vox esté utilizando esto como arma política. Esas fueron las conclusiones de los comités y de los informes políticos, de expertos y demás. Vamos, nadie asume ninguna responsabilidad y la culpa es de la sociedad en general. Y mientras tanto, suma y sigue, se van conociendo casos nuevos. El que publicaba el diario ABC ha devuelto plena actualidad a este asunto, y eso me parece, don Jorge, si usted no me lleva a la contraria, que va a permitir que otras instancias políticas que no sean estrictamente autonómicas, me refiero al Congreso de los Diputados, por ejemplo, o incluso a Bruselas, intenten poner un poco de luz en lo que está pasando. Pero ¿tiene usted esperanza de que en esos nuevos estamentos o foros lleguemos a saber cosas que hasta ahora desconocemos? Hombre, la esperanza, don Luis, es el último que se pierde, ¿no? Y como le digo, nosotros no vamos a olvidarnos de ese tema, aunque nos estemos chocando contra el muro de la ocultación de los gobiernos socialistas de todas partes. Les recuerdo que también en la Unión Europea hemos apadrinado la posibilidad de que se investiguen todos estos asuntos de Baleares. Yo tengo esperanza de que al final se resuelva, porque desde luego nosotros vamos a estar ahí, primero para que no caiga en el olvido, que es lo que quieren hacer, que es plantear una cortina de humo, taparlo como sea, que nadie asuma responsabilidades. Imagínese esto que ocurre en otro país. Aquí las dimisiones deberían ser en cascada, pero aquí nadie asume nada. Pero da igual, nosotros vamos a seguir ahí y tenemos la esperanza de que al final consigamos varias cosas. Primero, que se revise absolutamente todo, el protocolo de actuación, se audite económicamente, se auditen los servicios, y por otra parte, desde luego, que los responsables asuman esa responsabilidad, caiga quien caiga, y sepamos desde cuándo está sucediendo con esto y por qué ha sucedido. Y hasta que esto no pase, nosotros no vamos a parar. Don Jorge Campos, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y mucha suerte. Muchas gracias, buenas tardes. En casa de Herrero, Es Radio.